¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Y pues en ese caso no se olvidará de seguir revisando nuestra plataforma, nuestras actividades, ¿sí? Tener los documentos, tener las pensiones al día para no tener contratiempos en el siguiente nivel, ¿no? Muy bien. Adicionalmente a eso, por favor, no sé cuál es su tutor en el curso. ¿Cuál es su tutor? La licenciada de Ciencias Naturales. La profe Anita, ¿estoy bien? Sí, creo que ella es. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Me imagino que la profe Anita ya les ha de comunicar, por favor, que el día domingo, en este caso que viene, no hay asistencia por el juramento a la bandera, ¿no? Entonces, ya les conté un secretito, ¿sí? Entonces, que la profe ya mismo les ha de comentar muy bien, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es uno de los sucesos, de los acontecimientos más difíciles que prácticamente nosotros logramos encontrar en América del Sur, ¿no? Hablando directamente de una de las dictaduras más difíciles, más atroces, ¿sí? Que nuestro territorio logró tener, ¿sí? Hablando directamente de la dictadura en Chile, con el máximo representante conocido como Augusto Pinochet, ¿no? Que prácticamente fue el dictador militar que tomó el poder a la fuerza y eventualmente pues tuvo una serie de acontecimientos, una serie de masacres en favor, en este caso, de la cúpula militar, ¿no? Y la mayoría de la población, tanto perseguidores, tanto periodistas, políticos que tal vez no contaban con el apoyo o con la visión que mantenía Augusto Pinochet, eran perseguidos, eran enjuiciados, en algunos de los casos también eran desaparecidos. Entonces, miren, fue una sociedad bastante difícil, ¿sí? Por el ataque de este dictador, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde destaca directamente el abuso del poder que Augusto Pinochet prácticamente creó una vez que llegó al poder, ¿no? Ahora, vamos a hablar del proceso chileno. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Oscar, por favor? El proceso chileno. Muy bien. Dicen, no, en Chile el sistema constitucional se había desarrollado por décadas. Las expectativas de cambio y la confluencia de las fuerzas políticas de izquierda en la unidad popular la llevaron al triunfo en 1970. El socialista Salvador Allende ganó la presidencia. Allende inició un gobierno de grandes transformaciones y de reivindicación de la soberanía de Chile sobre sus recursos que se mantuvo dentro de los límites de la Constitución. La vía chilena al socialismo era profundamente democrática. La ruptura de la legalidad vino de la derecha y del gobierno de Estados Unidos, que orquestaron la oposición. En 1973, un golpe militar derrocó al presidente, que murió defendiendo el Palacio Nacional. Se instauró una dictadura dirigida por Augusto Pinochet, cuyo largo gobierno de casi 2 décadas se caracterizó por la más dura represión. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, aquí podemos destacar cómo fue el proceso en el cual Augusto Pinochet, prácticamente general de las Fuerzas Armadas, tomó el poder del gobierno, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos destacar que en Chile se desarrollaba con normalidad lo que era el proceso constitucional de elegir a sus representantes mediante
el voto, ¿sí? Sin embargo, aquí directamente podemos establecer de para que los años de 1970 el socialista Salvador Allende ganó la presidencia, ¿sí? Y obviamente él, en este caso, al llegar al poder, creó diferentes normativas económicas, sociales, culturales, ¿no? Y empezó directamente con una serie de transformaciones y reivindicaciones en el caso de los recursos, en el caso directamente de los límites, en el caso de la constitución, ¿sí? Y preparaba directamente a Chile para el socialismo, ¿no? Recordemos que él fue elegido directamente por la población en general, ¿no? Y a eso se le conoce como la democracia, ¿no? La democracia es la participación del pueblo para elegir a los representantes, ¿no? Y nosotros, en el caso de las elecciones, prácticamente la vamos a realizar el 15 de octubre, ¿no? ¿Mediante qué nosotros elegimos a nuestros representantes? Mediante el voto. Mediante el voto. Muy bien. Entonces, para aquel entonces, Salvador Allende, sí, ganó las elecciones por la vía democrática, mediante el voto. Sin embargo, aquí se da lo que es una intervención de Estados Unidos y obviamente empezaron a planificar lo que es el golpe de Estado para Salvador Allende. ¿Por qué? Porque prácticamente Estados Unidos no veía con buenos ojos el socialismo dentro de nuestro territorio. Y eso en su momento apoyó directamente a los generales, a las revueltas, ¿sí? Para que el socialismo no se instale y a su vez tener gobiernos que prácticamente logren dominarlos, logren aprovechar recursos de esos territorios y eventualmente pues mantener alejado en ese momento a la Unión Soviética del continente americano, ¿no? Y en los años de 1973 se orquestó, sí, lo que es un golpe de Estado, en el cual el señor Augusto Pinochet, a pesar de ser el general de armas, sí, de Chile, prácticamente era de los hombres más leales de Salvador Allende, sí. Pero en su momento, Augusto Pinochet se dejó corromper prácticamente por las ideas de Estados Unidos y eventualmente orquestó lo que es el golpe de Estado, ¿no? De igual manera, en el caso de Augusto Pinochet, ¿sí? Unió prácticamente todas las cúpulas militares, salió a protestar, ¿sí? Y pues daba un anuncio sumamente muy fuerte, sumamente difícil para Salvador Allende, que prácticamente ya sabía de ese golpe de Estado y se quedó pues en el palacio presidencial, ¿no? Y él obviamente pues no quería dejar el poder, no quería dejar directamente la voluntad del pueblo y por ende, pues, Augusto Pinochet utilizó todas las armas, utilizó todos los medios para que Salvador Allende prácticamente dejara, ¿no? E hizo comunicados en el cual decía que si el señor presidente no deja el palacio presidencial, la vida de él va a ser afectada, ¿no? Sin embargo, Salvador Allende no quiso, en este caso, salir de la presidencia, atacaron directamente el palacio y en su momento de desesperación, Salvador Allende prácticamente se quitó la vida. ¿Sí? Y después, ¿sí? A raíz de la muerte de Salvador Allende, prácticamente Pinochet se quedó en el poder, ¿no? Y estuvo en el poder casi 2 décadas, en donde prácticamente tuvo una represión en el caso de los ciudadanos, con maltratos, con abusos de poder, con corrupción y en algunos casos también asesinaba a las personas en los levantamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la población o los ciudadanos no estaban de acuerdo en sus normativas, salían a protestar. Eventualmente Pinochet daba la orden, en el caso a los soldados, para que utilicen las armas en contra de los ciudadanos, ¿no? Y es caracterizado prácticamente en la historia universal como una de las atrocidades más difíciles que enfrentó América Latina, ¿no? Excelente. Ahora vamos a detallar directamente algunas características, algunos levantamientos que prácticamente se dieron en Centroamérica. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Mayerly. ¿Estamos ahí? Sí, buenos días.
Muy buenos Dice, días. los países centroamericanos habían sido desde el pasado espacio de influencia de empresas y del gobierno de Estados Unidos. La agitación social y los avances populares motivaron intervenciones más frecuentes a favor de dictaduras militares que atropellaron los derechos humanos, fomentaron la corrupción y favorecieron a los intereses norteamericanos. La respuesta popular fue la agitación y la acción de movimientos guerrilleros que mantuvieron largas luchas contra las dictaduras. Quizá el proceso más conocido fue el Nicaragua, un país dominado por pocas familias, entre ellas los Somoza, quienes mantuvieron una sucesión de sangrientas dictaduras. Frente a ellas se levantó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, organizado con el ejemplo del gran líder popular Augusto César Sandino. Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Hasta ahí nada más. Muy bien. Ahora, si nosotros podemos identificar en Centroamérica, prácticamente estaba influenciado a las empresas de Estados Unidos. Estados Unidos estaba sacando lo que es un beneficio de esos territorios y obviamente con el abuso, con el maltrato laboral, prácticamente se dio pues un levantamiento, ¿no? Los levantamientos populares, los ciudadanos en contra de los atropellos que prácticamente los gobiernos daban en ese momento, ¿no? Sin embargo, cuando Estados Unidos apoyó, ¿sí?, a la mayoría de las cúpulas militares de América, tanto de América Central como de América del Sur, para que llegaran al poder, ¿sí?, prácticamente al darse cuenta la población que no tenía formas de enfrentar a esta dictadura en el caso por los militares, por las herramientas que yo tenía en el caso de armas, eventualmente lograron formarse lo que son movimientos guerrilleros, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de deponer al gobierno militar y obtener un gobierno más democrático, más participativo, ¿no? Recuerden, en este caso, que las dictaduras militares, una característica fundamental de ellas era que tenían la más dura represión, es decir, todos tenían que estar bajo las posturas políticas, económicas, sociales, culturales que mencionaban los militares. Sin embargo, cuando la población no acataba esas órdenes, eventualmente pues eran perseguidos, ¿no? Y tanto fue el atropello que prácticamente obligó a que los ciudadanos logren participar en movimientos guerrilleros, ¿no? Con la finalidad de quitarlos del poder, con la finalidad, en este caso, de obtener mejores condiciones de vida y obtener un gobierno más participativo, sin violencia, sin atropello, ¿no? Y eventualmente, pues, en algunos territorios lograron luchar lo que son décadas, años, con la finalidad de quitarlos del poder, ¿no? Aquí también podemos establecer que una de las familias más difíciles de sacarlos del poder fue la familia de los Somoza, ¿no? Que prácticamente estuvieron algunas décadas sí, en Nicaragua en el gobierno y fue una familia muy difícil, en este caso, de quitarlos del poder, ¿no? Y obviamente se dieron enfrentamientos difíciles, sangrientos entre los movimientos y las dictaduras con la finalidad, en este caso, de quitarlos del poder, ¿no? Y dentro de Nicaragua, nosotros podemos destacar que se levantó un movimiento guerrillero conocido como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿sí? En contra de los atropellos de la cúpula militar, ¿no? Que en su momento fue organizado prácticamente por el líder popular Augusto César Sandino, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente nosotros podemos establecer de que los movimientos guerrilleros se crearon con la finalidad de atacar a las dictaduras y más que todo cambiar lo que es las condiciones de vida tanto de Centroamérica como de América del Sur, ¿no? Ahora vamos a estudiar lo que se conocen las excepciones, es decir, países que prácticamente no lograron fortalecer sus dictaduras dentro de estos territorios, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Brian Quispe, por favor? ¿Estamos ahí?
Sí, profe, buenos días. Buenos días, por favor. Mm, En la, en la, en la América Latina dominada por dictaduras, pocos países conservaron sus sistemas constitucionales. El caso más notable es el de Costa Rica, donde se generó una cultura democrática y no se produjeron golpes de Estado. En México se mantuvo El predominio del PRI, ¿estamos ahí? Señor Brian. Sí, no, parece que se nos fue la señal. ahí está, profe, sí, se me fue la señal. Sí, se le fue muy bien, por favor. Ya, deme un ratito. Me quedé en México. Se mantuvo el procedimiento del RPI con su monopolio del poder político y control represivo del movimiento social. La estabilidad política, sin embargo, no logró un desarrollo económico equilibrado, sino más bien el mantenimiento de la pobreza y la concentración de la riqueza. Muy bien, excelente. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos detallar algunos países que prácticamente, ¿sí? No lograron tener una dictadura como tal, ¿no? Y mantuvieron lo que son gobiernos bastante tranquilos, ¿sí? Aquí también podemos hablar en el caso de Costa Rica, en donde se generó una cultura democrática, ¿no? Es decir, que todos los representantes seguían siendo elegidos mediante la participación directa de el voto, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿en qué tiempo nosotros podemos elegir a nuestros representantes, hablando del presidente de la República? ¿En qué tiempos nosotros prácticamente logramos elegirlos? Cada 4 años. Excelente, 10, muy bien, cada 4 años, ¿no? En donde prácticamente nosotros podemos hacer el uso del voto verificando los candidatos que más se acomoden a nuestras perspectivas, ¿no? Y obviamente eso marca la participación de nosotros en el ámbito político, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un presidente tiene aciertos, tiene derrotas, tiene lo que son problemas o genera oportunidades, prácticamente es la opinión y la participación de todos en general, ¿no? Y aquí en Costa Rica prácticamente la democracia logró mantenerse para aquellos años, ¿sí? En México también podemos destacar que el movimiento del PRI, que era un movimiento, un partido político que prácticamente se encontraba en el control, prácticamente no logró tener lo que son levantamientos, generaba lo que son trabajos, por decirlo así, en México, y por ende, pues la cúpula militar no logró dar lo que son golpes de Estado para que ellos directamente queden en el control de estos territorios, ¿no? Aquí también podemos establecer que si bien es cierto, la mayoría de las dictaduras, tanto en América Central y en América del Sur, mantenían lo que es una estabilidad política, por decirlo así. Sin embargo, la mayoría de ellas no lograron tener lo que son desarrollos económicos, sociales, culturales, y la pobreza, sí, prácticamente seguía creciendo en estos territorios, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente los recursos que se obtenían de estos sitios, de estos territorios, ¿sí? Prácticamente daban beneficio a las militares, a la cúpula militar, que prácticamente estaban en el gobierno controlando todos los aspectos, ¿no? Mientras que la población, hablando de salud, vivienda, educación, prácticamente no lo tenían, ¿sí? Y por ende se dieron lo que son los levantamientos y la creación de los movimientos guerrilleros, ¿no? Bueno, aquí observamos algunas imágenes, cómo las dictaduras prácticamente estaban en el poder, cómo controlaban lo que eran los territorios, ¿no? Frente a los levantamientos populares, ¿sí? Excelente. Ahora vamos a pasar, pues, a nuestro portafolio, ¿sí? Todos tenemos nuestro portafolio.
Sí. Excelente, muy bien. Nos vamos a la parte de las dictaduras, ¿no? Justamente como estábamos revisando la semana anterior, ¿sí? Ya justamente, ya nos quedamos en la partecita de acá. Entonces, miren, por ejemplo, los militares, el poder prácticamente quedó bajo el control de estos territorios, ¿no? Y aquí podemos observar también las excepciones. Bien, pasamos a la primera pregunta, que nos dice, identifica los mecanismos utilizados en las dictaduras militares para ejercer su represión, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de mecanismos utilizaban las dictaduras para la represión? Y obviamente vamos colocando en estos espacios, ¿no? A ver, ¿qué tipo de mecanismos utilizaban? Señorita Mayerly, ¿estamos ahí, señorita Mayerly? No, parece que no estamos. Entonces, está sin nota. Señorita Mariuxi Caterine, por favor. Señorita Mariuxi, si estamos laborando, por favor, no se olvidará de notificar, ¿sí? Para que no se quede sin nota, ¿sí? No se olvidará. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Brian Ñato, por favor? ¿Estamos ahí? Brian Ñato, tampoco. Excelente, muy bien, sin nota. No se olvidará, por favor, notificar, ¿ok? El señor Oscar, por favor. ¿Qué tipo, sí, de mecanismos utilizaban las dictaduras militares? Bueno, las dictaduras militares para ejercer represión utilizaban, por ejemplo, persecución, acoso a las personas que se ponen en contra de ellas, Muy eh, bien, tenían excelente. la Eso podemos ir colocando. Muy bien. ¿Qué más? restricción a la prensa, Muy bien, también la prensa, excelente, muy bien. ¿Qué más vamos a colocar? Dos más. Extorsión. Excelente, la extorsión, muy bien. presencia militar en las calles, no sé. Excelente, la presencia militar. Muy bien, entonces, ¿cómo lo utilizaban? Justamente ustedes ya dieron cuatro, ¿no? Otra situación sería la persecución política, otra situación también sería escribir directamente cómo fue la persecución, por decirlo así, a las luchas o enfrentamientos con los movimientos guerrilleros. También podemos establecer bajo ingreso, por decirlo así, a los problemas sociales, hablando de educación, salud y vivienda, y sobre todo la corrupción, ¿no? Que prácticamente podríamos, en este caso, mencionarlo en los aspectos, ¿no? El siguiente enunciado, la siguiente actividad nos dice, lee el siguiente enunciado y anota sus reflexiones personales. En el siglo XX, Estados Unidos justificó sus acciones por el temor al comunismo. ¿Consideras que es lícito ingerir en la vida de países ajenos porque no responden a los mismos ideales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Señorita Mayerly, por favor. Mayerly Nicolés Santa Cruz, me parece. Muy bien, ¿estamos ahí? No, tampoco. No se olvidará, por favor, si estamos laborando. Si no, después van a tener muchos problemas, por favor. Excelente. Señor Marco Antonio Narea, por favor, ¿estamos ahí? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de problemas podemos destacar acá que Estados Unidos logra ingresar a otro país, ¿sí? Y el tratar de ingerir
en las posiciones políticas, sociales, culturales, solo porque no están a su beneficio. ¿Cree que usted es correcto que un país intervenga en otro país? No, no es correcto porque Estados Unidos obviamente, dependiendo de por qué está entrando el país, quiere sacar beneficio de alguna forma. Excelente, muy bien. Sí, eso también podemos colocar en la partecita de abajo, ¿no? Entonces, miren, ningún país puede intervenir, ¿sí? En los ejes políticos, económicos, sociales, culturales de otro país, ¿no? Esté o no esté directamente acorde a nuestras necesidades, no podemos intervenir, ¿no? Y por ende, cada país tiene su propia soberanía, cada país tiene su propia forma de gobierno, su propia política, ¿no? Excelente. Acá nos dice, compara, elabora un cuadro similar para comparar los gobiernos militares de carácter progresista con los de gobiernos militares de carácter represivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice aquí, motivo de la toma de poder, deterioro del sistema político o respuesta a necesidades americanas. ¿Qué será? ¿Un gobierno progresista o un gobierno militar represivo? ¿Qué será? Señor Oscar, por favor. Este, cuando si ahí se toma el poder, significa de que ellos se han apoderado del poder, pues, ¿no? Entonces, mm, Muy bien, excelente. Entonces sería un gobierno represivo, ¿no? Excelente. Justamente como le dice aquí, como le decía usted, señor Oscar Díaz, muy bien, toma de el poder. Sí, cuando los militares toman el poder, obviamente, pues no es un gobierno progresista o un gobierno militar progresista, sí, porque es represivo. Otra situación, respeta los derechos humanos, sí, o represión, crímenes y abusos, sí, respetó los derechos humanos o represión, crímenes y abusos. ¿Qué tipo de gobierno fue eso? ¿Fue un gobierno militar progresivo o un gobierno militar represivo? ¿Qué opinan ustedes? Un gobierno progresivo. Progresivo. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Podría ser progresivo, ¿no? Sin embargo, también podemos destacar que cuando dicen los derechos humanos hay que cuidar de ellos, ¿no? Es decir, que no deben existir crímenes de lesa humanidad, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Se fortaleció la intervención del Estado o se protegieron las inversiones americanas? ¿Será un gobierno militar progresista o un gobierno represivo? ¿Cuál será? Señor Marco Antonio, por favor. ¿Será un gobierno progresista o represivo? Progresista. Muy bien, excelente, tal vez puede ser progresista, ¿no? Porque prácticamente, bien o mal, cuando Estados Unidos intervenía, ¿sí? Sus economías daban lo que son algunos beneficios, ¿no? Y finalmente nos vamos a la última pregunta, por favor. Postura nacionalista en el manejo de recursos naturales o favoreciendo a compañías extranjeras, ¿no? Entonces, prácticamente aquí podemos establecer que es un gobierno represivo porque al manejarse los recursos naturales, por un lado, era muy bueno. Sin embargo, los ingresos que los obtenían prácticamente iban a la cúpula militar, ¿no? No dando desarrollo, por decirlo así, a la ciudadanía y a la población en general, ¿sí? Ok. Bien, ahora sí, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud, por favor? no, por mi lado, No, todo claro. Excelente, muy bien. Entonces, les voy a tomar una pequeña lección, ¿no? Ok, sí, me regalan un segundito, por favor. Listo, muy bien, ¿sí? Entonces, en este momento yo les voy a realizar lo que son 3 preguntas, nada más, ¿sí? Del tema que nosotros trabajamos el día de hoy, ¿sí? Si contestamos bien las 3 preguntas,
¿ok? Todos van a tener 10, ¿sí? Todos los que estamos en clases, pero no se olvidará que la participación también cuenta. Así que, por favor, si estamos laborando, no se olvidará de notificar, no se van a quedar con notas de participación muy bajas, ¿sí? Ahora, les voy a hacer 3 preguntas. Contestamos bien las 3 preguntas, todos vamos a tener la nota de 10. Sin embargo, no contestamos bien las 3 preguntas, todos vamos a hacer un pequeño trabajo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Listo, muy De bien. acuerdo. Señor Don Sebastián, dígame, por favor. Dicen buenos días, no me dejaba ingresar, ahorita recién pude ingresar. Ya, muy bien. Bueno, en el caso de la plataforma, automáticamente se ingresan, por favor. Bueno, en ese caso, tal vez podría ser la señal. Bueno, el Teams también podría ser un poquito, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya logramos ingresar, ¿sí? Muy bien, no se olvidará, por favor, siempre de revisar las clases grabadas, por favor. Ahora, la primera pregunta dice así. Dentro del proceso chileno, sí, prácticamente se logra destacar el personaje de Augusto Pinochet, ¿no? Como el jefe militar, como el señor, por decirlo así en general, que prácticamente dio paso, ¿sí? Al golpe de Estado en Chile, ¿no? Y para aquel entonces estaba lo que es un presidente democrático. ¿Cómo se llamaba el presidente que estaba en el poder cuando Augusto Pinochet, sí, dio su golpe de Estado? Recuerden que la pregunta es para todos, ¿sí? Todos pueden responder la pregunta. Salvador Allende. Muy bien, Salvador Allende, excelente. Primera pregunta correcta. Segunda pregunta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del proceso chileno, también hablamos de los enfrentamientos y del apoyo que generalmente dieron países, ¿sí? Con la finalidad de que el socialismo no se instale en nuestro territorio, ¿no? ¿Qué país, sí, ayudó a las dictaduras militares a establecerse y quedarse en el poder? Sí, tanto en militares en América Central como en América del Sur. ¿Qué potencia mundial fue? Estados Unidos. Estados Unidos, excelente, muy bien. Segunda pregunta respondida correctamente, ¿sí? Vamos a la última. Dentro de los países que obviamente no contaron con dictaduras militares, sí existieron algunos, ¿no? Quiero que por favor nombren un país que no tuvo problemas con las dictaduras militares y obviamente pues en algunos casos no llegó al poder. ¿Sí? ¿Qué países no tuvieron dictaduras militares? Sí, recuerden que nosotros hablamos de algunos países. Sí, solamente uno. Costa Canadá. Rica. Ya, muy bien. Costa Rica. Excelente. ¿Sí? Me regalan un segundito, por favor, para calificar la nota de la lección. ¿Sí? Me regalan un segundito, por favor. 10 todo el mundo. Excelente. Muy bien, chicos. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No. Listo, muy bien. Entonces, chicos, por favor, nos vamos a quedar hasta ahí. No se olvide revisar la plataforma, revisar las clases grabadas, revisar las actividades, tener los documentos, tener las pensiones al día para no tener contratiempos, ¿no? Y me imagino que la profe Anita ya les dirá la indicación que ya les conté hace un momento, ¿no? Que la siguiente semana nos vamos a tener actividad por el juramento a la bandera. ¿Sí? De mi parte, chicos, nos quedamos hasta ahí. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Y aquí nos volvemos a encontrar en 15 días. Cuídense mucho. Que le vaya bien, licenciado.